¿Qué pasaría si te dijera que la historia del Antiguo Testamento no es solo un libro religioso, sino una épica cinematográfica real, con guerras, traiciones, milagros y profecías que siguen resonando hasta hoy? No es solo un texto antiguo, es el registro de una lucha titánica entre el bien y el mal, entre la obediencia y la rebelión, entre un pueblo elegido y un Dios eterno. Esta es la historia completa del Antiguo Testamento como nunca antes te la han contado. Todo comienza con el Génesis. Literalmente. En el libro del Génesis se nos narra que Dios creó el mundo en 7 días. Pero no fue una simple creación física, fue un acto de poder absoluto. Luz, agua, tierra, animales, el cielo, el mar y finalmente el ser humano. Adán y Eva fueron los primeros. Dios los creó a su imagen y semejanza y los colocó en el Edén, un paraíso sin pecado ni dolor. Pero había una condición: no comer del árbol del conocimiento del bien y del mal. ¿El resultado? Una serpiente, símbolo del engaño, tentó a Eva y luego a Adán. Desobedecieron, y así el pecado entró en el mundo. Este evento es conocido como la caída del hombre y marcaría el destino de toda la humanidad. Fueron expulsados del paraíso, y con ellos empezó la historia del sufrimiento, del trabajo duro y de la redención. Sus hijos, Caín y Abel, son los protagonistas del primer crimen registrado en la Biblia. Abel agradó a Dios con su sacrificio, Caín no. Lleno de envidia, Caín asesinó a su hermano. Dios maldijo a Caín, pero también lo protegió para que nadie lo matara. Esta historia ya nos muestra un patrón. La justicia divina siempre va acompañada de misericordia. Con el paso del tiempo, la humanidad se corrompió por completo. Génesis capítulo 6 describe cómo los pensamientos del hombre eran continuamente malos. Pero un hombre encontró gracia ante Dios: Noé. Dios le ordenó construir un arca gigantesca porque destruiría a la humanidad con un diluvio. Noé, con fe absoluta, construyó el arca durante 120 años. Entraron animales de todas las especies junto a Noé y su familia. Llovió durante 40 días y 40 noches, y las aguas cubrieron toda la tierra. Este no fue solo un desastre natural, fue un reinicio total de la humanidad. Después del diluvio, Dios hizo un pacto con Noé. Nunca más destruiría la tierra con agua. El arco iris fue el símbolo de ese pacto. La Torre de Babel, el origen de las naciones. Después del diluvio, la humanidad volvió a multiplicarse. En lugar de esparcirse como Dios les había mandado, decidieron construir una ciudad y una torre que llegara hasta el cielo. La famosa Torre de Babel. Su intención era hacerse un nombre, una muestra clara de orgullo humano. Dios confundió sus lenguas para que no pudieran entenderse. Así nacieron los diferentes idiomas y naciones. La torre quedó incompleta, y la humanidad fue dispersada por toda la tierra. Esta historia explica no solo el origen de las lenguas, sino también la división cultural del mundo. El llamado de Abraham, el padre de la fe. Aquí entra en escena una figura clave. Abraham, originalmente llamado Abram. Dios lo llamó a dejar su tierra y su parentela, prometiéndole que haría de él una gran nación. Abraham creyó, y esa fe fue contada como justicia. Se convirtió en el patriarca del pueblo de Israel, del cual nacerían reyes, profetas y, eventualmente, el Mesías. Dios hizo un pacto eterno con él. Su descendencia sería como las estrellas del cielo. A través de su hijo Isaac, y luego su nieto Jacob, se forjó una nación. Jacob tuvo 12 hijos, y cada uno dio origen a una de las 12 tribus de Israel. Uno de los hijos de Jacob fue José, quien tuvo sueños proféticos. Por envidia, sus hermanos lo vendieron como esclavo a Egipto. Pero lo que parecía una tragedia era parte del plan divino. Dios usó a José para interpretar sueños, lo cual lo llevó a convertirse en el segundo hombre más poderoso de Egipto. Cuando llegó una gran hambruna, sus hermanos, sin saber que él seguía vivo, viajaron a Egipto en busca de comida. Allí, José los perdonó, y toda la familia se trasladó a Egipto. Así comenzó el asentamiento del pueblo hebreo en la tierra egipcia. La esclavitud en Egipto, 400 años de silencio. Después de la muerte de José, el pueblo de Israel,
los descendientes de Jacob, prosperó en Egipto. Pero un nuevo faraón se levantó, uno que no conocía a José. Temiendo que los hebreos se volvieran una amenaza, los convirtió en esclavos. Por más de 4 siglos, el pueblo clamó a Dios, y parecía que el cielo guardaba silencio. Pero Dios nunca olvida sus promesas. En medio de la opresión, nació un niño especial, Moisés. Moisés, el libertador elegido por Dios. Moisés fue salvado milagrosamente de un decreto de muerte. Su madre lo colocó en una canasta en el río Nilo, y fue rescatado por la hija del faraón. Creció como príncipe egipcio, pero nunca olvidó sus raíces. Un día, viendo la opresión de su pueblo, mató a un egipcio y huyó al desierto. Allí, en el monte Horeb, Dios se le apareció en una zarza ardiente que no se consumía. Le dio una misión imposible: volver a Egipto y liberar al pueblo de Israel. Moisés dudó, pero Dios le prometió que estaría con él. Así comenzó una de las historias más épicas de la Biblia. Las 10 plagas de Egipto, el poder de Dios contra el orgullo humano. Moisés regresó a Egipto acompañado de su hermano Aarón. Se enfrentó al faraón con un simple mensaje: deja ir a mi pueblo. Pero el corazón del faraón se endureció. Entonces, Dios desató su poder a través de 10 plagas devastadoras: el agua convertida en sangre, ranas, mosquitos, pestes, úlceras, granizo, langostas, oscuridad total y, finalmente, la muerte de los primogénitos. La última plaga fue la más devastadora. Solo los hogares marcados con la sangre de un cordero en sus puertas fueron salvados. Ese evento instituyó la primera Pascua, un símbolo de redención que seguiría vigente hasta nuestros días. Finalmente, el faraón cedió, pero no por mucho tiempo. El cruce del Mar Rojo, el milagro que definió una nación. Cuando los israelitas salieron de Egipto, el faraón cambió de opinión y los persiguió con todo su ejército. Dios abrió el Mar Rojo para que su pueblo cruzara en seco. Cuando los egipcios intentaron seguirlos, el mar volvió a su lugar, destruyéndolos. Este evento marcó el nacimiento oficial del pueblo de Israel como nación libre. Ya no eran esclavos, eran el pueblo elegido por Dios. Pero su libertad también trajo pruebas. El desierto, 4 décadas de prueba y purificación. Dios condujo a su pueblo por el desierto del Sinaí. Allí, en el monte, entregó a Moisés los famosos 10 mandamientos, escritos por el propio dedo de Dios. Esta fue la primera constitución moral y espiritual de la historia humana. Pero el pueblo era terco. A pesar de los milagros, se quejaban, desobedecían y dudaban constantemente. Cuando enviaron espías a Canaán, la tierra prometida, y estos regresaron con miedo, el pueblo decidió no avanzar. Dios los castigó con 40 años vagando por el desierto hasta que esa generación incrédula muriera. El tabernáculo, Dios habita con su pueblo. Durante este tiempo, Dios ordenó la construcción del tabernáculo, un santuario móvil donde Él mismo habitaría. Allí se ofrecían sacrificios, se oraba y se recibía dirección divina. El tabernáculo simbolizaba algo profundo: el deseo de Dios de estar entre su pueblo, aún en medio de su pecado. Cada objeto del tabernáculo tenía un significado profético: el arca del pacto, el altar del incienso, el candelabro, el propiciatorio. Todo apuntaba a una relación sagrada entre Dios y su creación. Josué, el nuevo líder y la conquista de Canaán. Con la muerte de Moisés, el liderazgo pasó a Josué. Bajo su mando, Israel cruzó el río Jordán, otro milagro acuático, y entró a la tierra prometida. Pero no fue un paseo fácil. Tuvieron que conquistar ciudad tras ciudad, comenzando con Jericó, cuyos muros cayeron después de rodearla durante 7 días y gritar al son de trompetas. La conquista de Canaán fue sangrienta, sí, pero también estratégica. Dios estaba formando una nación santa, separada de las prácticas paganas de las culturas vecinas. Cada batalla tenía un propósito espiritual. Los jueces, un ciclo de caída y restauración. Después de conquistar la tierra, Israel no tuvo rey. Dios levantaba jueces, líderes carismáticos como Débora, Gedeón y Sansón, para librar al pueblo de sus enemigos cuando caían en pecado. El patrón era siempre el mismo: pecado, opresión, clamor a Dios,
liberación y otra vez pecado. El libro de Jueces termina con una frase escalofriante. En aquellos días no había rey en Israel, cada uno hacía lo que bien le parecía. Esto prepara el escenario para un cambio drástico en la historia. Israel pide un rey, el comienzo de la monarquía. Después del tiempo de los jueces, el pueblo de Israel hizo una petición que cambiaría para siempre su relación con Dios. Querían un rey humano. Aunque el profeta Samuel advirtió que eso sería una forma de rechazar la soberanía divina, el pueblo insistió. Dios les concedió su deseo, pero no sin dejar claro que el verdadero rey siempre sería él. Así nació la monarquía israelita. El primer rey fue Saúl, un hombre alto, fuerte y carismático, pero con un corazón rebelde. Al principio, gobernó con cierta humildad, pero poco a poco se desvió de los mandamientos de Dios y su reinado terminó en tragedia. David, el rey conformado al corazón de Dios. Tras la caída de Saúl, Dios eligió a un joven pastor de Belén, David, hijo de Isaí. Fue ungido en secreto por el profeta Samuel. Su primer acto heroico fue legendario. Derrotó al gigante filisteo Goliat con solo una honda y 5 piedras. David no fue solo un guerrero, sino también un poeta, músico y adorador. Es el autor de la mayoría de los salmos. A pesar de cometer errores graves, como el pecado con Betsabé y el asesinato de su esposo, David se arrepintió sinceramente. Dios lo llamó un hombre conforme a mi corazón. Bajo su reinado, Israel vivió una época dorada. La capital se estableció en Jerusalén y el arca del pacto fue trasladada allí, pero David no construiría el templo. Esa misión sería para su hijo. Salomón, sabiduría, riqueza y la construcción del templo. Salomón, hijo de David y Betsabé, comenzó su reinado pidiendo sabiduría a Dios, y la recibió. Fue el hombre más sabio de su tiempo. Bajo su gobierno, Israel alcanzó su mayor esplendor económico, político y cultural. Comerciaba con naciones lejanas y su corte era visitada por reyes y reinas, como la famosa reina de Saba. Su mayor logro fue la construcción del Templo de Jerusalén, una obra majestuosa que reemplazó al tabernáculo como lugar de adoración. Este templo se convirtió en el centro espiritual de Israel, pero con el tiempo el corazón de Salomón se desvió. Tomó muchas esposas extranjeras que lo influenciaron a adorar dioses paganos. Como consecuencia, Dios le dijo que el reino sería dividido después de su muerte. El reino dividido, Israel al norte, Judá al sur. Tal como fue profetizado, tras la muerte de Salomón, el reino se dividió en 2, Israel al norte con 10 tribus, y Judá al sur con 2 tribus. El norte fue gobernado por Jeroboam, quien introdujo ídolos para evitar que la gente viajara a Jerusalén a adorar. Desde entonces, Israel nunca tuvo un solo rey fiel a Dios. En el sur, la tribu de Judá mantuvo el linaje davídico. Algunos reyes fueron justos, como Ezequías y Josías, pero la mayoría también se apartaron del camino. Ambos reinos cayeron en ciclos de idolatría, corrupción y violencia. Dios, en su paciencia, envió profetas para advertirles, pero pocos escucharon. Los profetas, voces solitarias contra la corrupción. En este tiempo oscuro surgieron los grandes profetas: Isaías, Jeremías, Ezequiel, Oseas, Amós, entre otros. Ellos denunciaban los pecados del pueblo, llamaban al arrepentimiento y anunciaban el juicio inminente, pero también hablaban de esperanza. Uno de los temas recurrentes era la promesa de un Mesías, un rey justo, un siervo sufriente, un redentor que traería salvación no solo a Israel, sino a todas las naciones. Los profetas no solo hablaban del presente, sino del futuro eterno. Sus mensajes eran tan intensos que muchos fueron perseguidos, rechazados e incluso asesinados. Pero sus palabras quedaron registradas, y muchas de ellas se cumplieron con precisión siglos después. La caída de Israel y Judá, el juicio se cumple. Finalmente, el juicio de Dios se cumplió. En el año 721 a.C., el reino del norte, Israel, fue conquistado por los asirios. Sus habitantes fueron deportados, y hasta hoy se les conoce como las 10 tribus perdidas. Judá resistió un tiempo más,
pero también cayó. En el año 586 a.C., Babilonia, bajo el rey Nabucodonosor, sitió Jerusalén, destruyó el templo y deportó al pueblo a Babilonia. Fue el momento más oscuro de la historia de Israel. El arca del pacto desapareció. El templo quedó en ruinas. La ciudad santa fue quemada. Parecía el fin, pero Dios aún no había terminado su historia. Durante el exilio en Babilonia, el pueblo vivió una profunda transformación. Sin templo, sin sacrificios, sin tierra, comenzaron a valorar las escrituras, la oración y el arrepentimiento. Fue en este tiempo que surgieron figuras como Daniel, quien se mantuvo firme en su fe a pesar de vivir en una cultura hostil. Los sueños de Nabucodonosor, interpretados por Daniel, las visiones de los imperios venideros y la fidelidad de los jóvenes hebreos en el horno de fuego mostraban que Dios seguía presente. Incluso en el juicio, Él no abandonaba a su pueblo. Mientras continuamos, no olvides dejarnos un like y suscribirte al canal para más videos de fe. Después de 70 años de cautiverio en Babilonia, una nueva potencia mundial entró en escena: Persia. Ciro el Grande, rey de los persas, conquistó Babilonia y emitió un decreto sorprendente. Permitió que los judíos regresaran a Jerusalén para reconstruir su ciudad y su templo. Esta decisión no fue casualidad. Ya había sido profetizada por Isaías más de un siglo antes. Bajo el liderazgo de Zorobabel, Esdras y Nehemías, el pueblo regresó en varias oleadas. Con esfuerzo y oposición constante, lograron reconstruir el altar, el templo y las murallas de Jerusalén. Pero más importante aún, renovaron su pacto con Dios, redescubrieron la ley de Moisés y lloraron al leerla. Este tiempo marcó un renacer espiritual para el pueblo. La nación ya no tenía reyes, pero tenía algo más importante: una nueva identidad como pueblo del libro, centrado en la palabra y en la adoración sincera. Esdras y Nehemías, reformadores espirituales. Esdras era un escriba y sacerdote experto en la ley de Dios. Su labor fue clave para reinstaurar la enseñanza bíblica entre el pueblo. Leía la Torá en público, explicándola con claridad, y condujo un movimiento de arrepentimiento nacional. Nehemías, por otro lado, era un hombre de acción. Gobernador de Judá y copero del rey persa, organizó la reconstrucción de los muros en tiempo récord: 52 días, a pesar de amenazas, burlas y conspiraciones. Juntos, Esdras y Nehemías encendieron un avivamiento que restauró la vida espiritual de Israel tras décadas de caos. Aunque no igualaba en gloria al templo de Salomón, el nuevo templo, conocido como el Segundo Templo, se convirtió en el centro del judaísmo post-exílico. Fue modesto al principio, pero tenía un significado profundo. Dios aún estaba con su pueblo. Sacrificios, fiestas, oraciones y lecturas públicas de la ley volvían a marcar el ritmo de la vida espiritual de Israel. Los profetas Ageo y Zacarías animaron al pueblo durante la reconstrucción. Ellos no solo hablaron del presente, sino que apuntaron al futuro. Vendría un día en que el verdadero templo de Dios no estaría hecho de piedra, sino de justicia, verdad y redención eterna. Los últimos profetas, las últimas voces del Antiguo Testamento. En los últimos siglos antes del nacimiento de Cristo, Dios levantó a sus últimos profetas del Antiguo Testamento. Malaquías fue uno de ellos. Su mensaje denunció la tibieza espiritual, la corrupción sacerdotal y la falta de temor reverente hacia Dios. Pero también cerró su libro con una promesa poderosa: «He aquí, yo envío a mi mensajero, y vendrá súbitamente a su templo el Señor a quien vosotros buscáis». El Antiguo Testamento termina con una tensión: promesas aún no cumplidas, esperanza en el futuro y la expectativa de un Mesías que restauraría todas las cosas. Desde ese momento, se abrió un silencio profético de aproximadamente 4 siglos, hasta que una voz clamó en el desierto. Los 400 años de silencio, la espera del Mesías. Entre el fin del Antiguo Testamento y el comienzo del Nuevo, Israel vivió bajo el dominio de varios imperios. Primero los persas, luego los griegos con Alejandro Magno, después los seleucidas, una dinastía griega en Siria, y finalmente los romanos. Durante este tiempo,
surgieron nuevos grupos religiosos como los fariseos, saduceos y escribas. La esperanza mesiánica se volvió más intensa. El pueblo esperaba un rey libertador, un nuevo David que derrotara a sus enemigos y restaurara el trono de Israel. Fue también en este periodo cuando se tradujo el Antiguo Testamento al griego, la famosa versión de la Septuaginta, lo cual preparó el camino para que las Escrituras fueran conocidas en todo el mundo mediterráneo. Pero, a pesar de las conquistas, persecuciones y reformas, el Mesías aún no llegaba. El pueblo esperaba. El mundo contenía el aliento. La sombra del Mesías, profecías que apuntaban al futuro. Aunque el Antiguo Testamento termina sin el cumplimiento visible de las promesas mesiánicas, está repleto de anticipaciones. Desde el Génesis hasta Malaquías, el Mesías es anunciado de múltiples formas. En Génesis, es la simiente que aplastará la cabeza de la serpiente. En Éxodo, es el Cordero Pascual cuyo sacrificio libra del juicio. En Levítico, es el sumo sacerdote que intercede por el pueblo. En Números, es la estrella que saldrá de Jacob. En Deuteronomio, es el profeta prometido como Moisés. En los Salmos, es el rey ungido que reinará con justicia. En Isaías, es el siervo sufriente, herido por nuestras rebeliones. En Jeremías, es el mediador de un nuevo pacto. En Daniel, es el Hijo del Hombre que recibe el reino eterno. En Zacarías, es el rey humilde que entra montado en un asno. Cada uno de estos destellos prepara el corazón del lector para lo que está por venir. El Antiguo Testamento, aunque antiguo, no está cerrado, está inacabado. Su final es un punto y seguido. La conexión profunda, Antiguo y Nuevo Testamento. Llegados a este punto, es imposible no hacerse la gran pregunta: ¿cómo se conecta todo esto con el Nuevo Testamento? ¿Por qué es tan crucial entender el Antiguo Testamento para comprender la figura de Jesús? La respuesta es sencilla pero profunda. El Antiguo Testamento no es una historia separada, es la base, la preparación, el prólogo divino. Sin él, el mensaje del Evangelio no tendría contexto. El Antiguo Testamento establece el problema, el pecado, la rebelión, la muerte. También presenta la promesa, un redentor, un rey justo, un nuevo pacto. Y finalmente, nos deja con la expectativa. Algo grande está por suceder. El Mesías anunciado, Jesús en las profecías del Antiguo Testamento. Desde el primer libro, Génesis, se habla de una simiente que vencerá a la serpiente. A lo largo de la historia de Israel, cada figura redentora, Noé, Moisés, David, Josué, es un eco, un reflejo imperfecto del verdadero Salvador que ha de venir. El libro de Isaías, escrito siglos antes de Jesús, profetiza con una exactitud impresionante la llegada del Mesías. Fue despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. Isaías capítulo 53. También Miqueas predice el lugar exacto de su nacimiento, Belén. Zacarías describe su entrada triunfal en Jerusalén montado en un asno. Daniel establece el tiempo exacto de su aparición. Cada detalle, cada profecía, cada sombra, apuntaba directamente a Jesús de Nazaret. El cumplimiento en el Nuevo Testamento, pero raíces en el Antiguo. Cuando Jesús dijo: «No penséis que he venido a abolir la ley o los profetas, no he venido a abolir, sino a cumplir», estaba reconectando todo con su raíz. Cada uno de los sacrificios del Antiguo Testamento apuntaba a su sacrificio final. Cada sacerdote anticipaba su rol como sumo sacerdote eterno. Cada rey justo prefiguraba su reinado celestial. Cada pacto antiguo apuntaba al nuevo pacto en su sangre. Jesús no vino a iniciar una religión nueva, vino a cumplir una historia milenaria. Vino a cerrar el ciclo iniciado en el Edén, a restaurar lo que se perdió y a traer de vuelta a Dios y al ser humano en comunión eterna. ¿Por qué el Antiguo Testamento sigue siendo vital hoy? Podrías pensar, ¿y qué tiene que ver todo esto conmigo hoy? Y la respuesta es: todo. El Antiguo Testamento no es solo historia antigua, es un espejo del alma humana. Sus personajes tienen nuestras mismas luchas: orgullo, miedo, fe, traición, esperanza. Es un reflejo de lo que somos y un anuncio de lo que podemos llegar a ser. A través de sus páginas, vemos a un Dios que no cambia, que ama con pasión
que corrige con justicia y que nunca se olvida de sus promesas. Comprender el Antiguo Testamento te permite ver la cruz con otros ojos. Ya no es solo el símbolo de una religión, es la culminación de una historia que comenzó en un jardín y terminó en una tumba vacía. Un legado inquebrantable, de Génesis a Malaquías. Desde la creación en el Génesis hasta la última profecía en Malaquías, el Antiguo Testamento construye un relato sólido, real, doloroso y esperanzador. Nos habla de hombres y mujeres comunes y corrientes, pero usados por Dios para llevar a cabo un plan extraordinario. La fidelidad de Abraham, la valentía de Moisés, el corazón de David, la sabiduría de Salomón, la voz de los profetas. Todos fueron piezas del gran rompecabezas divino. Y ese rompecabezas no terminó allí. Tú y yo somos parte de esa historia que sigue escribiéndose. Una historia que no es solo pasado, es presente y futuro. Ahora que hemos recorrido juntos toda la línea del tiempo del Antiguo Testamento, desde la creación del mundo hasta las últimas profecías antes del Mesías, es hora de detenernos y mirar el panorama completo. El Antiguo Testamento no es solo un relato de eventos antiguos, es un mapa espiritual, un espejo de la condición humana y, sobre todo, un testimonio del carácter de Dios. Un Dios que crea con amor, que juzga con justicia, que perdona con gracia y que nunca deja de hablar. Desde Adán hasta Malaquías, lo que vemos es a un Dios que busca, que llama, que forma una nación para bendecir al mundo. Una nación que muchas veces falla, pero que siempre es alcanzada por la misericordia divina. Lo que nos enseña el Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento nos enseña lecciones vitales para cualquier generación. Que el pecado siempre tiene consecuencias, pero el arrepentimiento trae restauración. Que la obediencia abre puertas que la lógica nunca podría abrir. Que Dios no escoge a los más poderosos, sino a los disponibles. Que el sufrimiento puede ser parte de un plan mayor. Que la fidelidad de Dios nunca se rompe, aunque la nuestra sí lo haga. Que toda historia humana tiene sentido solo cuando se conecta con lo eterno. Y sobre todo nos enseña que Dios siempre cumple lo que promete, aunque tarde siglos. Una invitación a leerlo con nuevos ojos. Muchos evitan leer el Antiguo Testamento porque lo ven como complicado, antiguo o incluso irrelevante. Pero nada podría estar más lejos de la verdad. En sus páginas hay poesía, drama, guerra, traición, amor, sacrificio, milagros y promesas. Cada capítulo es una parte de una historia mucho más grande que tú y yo, pero que también nos incluye. Porque la Biblia no fue escrita solo para ser leída, sino para ser vivida. Al entender el Antiguo Testamento, descubres el porqué del Evangelio. Comprendes por qué Jesús hizo lo que hizo, por qué dijo lo que dijo, y por qué su muerte y resurrección tienen tanto peso espiritual. Sin el Antiguo Testamento, el mensaje de la cruz sería incompleto. El mensaje final, la promesa que sigue viva. A lo largo de los 39 libros que componen el Antiguo Testamento, hay un hilo conductor, una promesa. Esa promesa no fue cancelada, fue cumplida en parte con la llegada de Jesús, pero aún aguarda su cumplimiento total en el regreso del Rey. Y ese mensaje sigue vivo hoy, en un mundo dividido, agitado, incrédulo y cansado. El Antiguo Testamento nos recuerda que Dios no ha abandonado la historia humana. Él sigue obrando, sigue llamando, sigue escribiendo. Tú también eres parte de esa historia. Cierre reflexivo. Así termina la historia del Antiguo Testamento. Una historia escrita por reyes y pastores, por profetas y poetas, por vencedores y exiliados. Pero detrás de cada palabra hay un autor invisible, eterno, todopoderoso, Dios mismo. Si nunca le has dado una oportunidad al Antiguo Testamento, hazlo. No lo leas como un libro viejo, sino como una carta viva. Porque todo lo que fue escrito antes, fue escrito para nuestra enseñanza, para que tengamos esperanza. Y si ya lo has leído, vuelve. Siempre hay más. Siempre hay algo nuevo que Dios quiere decir. Finalmente, te invitamos a formar parte de nuestra comunidad Oraciones y Religión. Solo debes suscribirte haciendo clic en el botón rojo y activar la campanita para recibir notificaciones cada vez que publiquemos una nueva oración. Que el Señor te bendiga en este día, te guíe en tu caminar
y que su palabra siga llegando a muchos más a través de ti.